Retomando el problema de definir adecuadamente la función de velocidad y la función de aceleración a partir de la función de posición de un objeto en movimiento, vamos a recordar rapidito las definiciones provisionales o definiciones prácticas, como les llamé, de estas dos cantidades en ausencia de las técnicas del cálculo, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible por explicar qué son estas cantidades sin utilizar las técnicas del cálculo. Y lo que hicimos fue, pues que definimos la velocidad en un instante t como la velocidad promedio en un intervalo desde t hasta t más epsilon, donde epsilon es un número pues muy pequeño, ¿verdad? En este caso pues utilicé 10 a la menos 9 segundos, que es un nanosegundo. Claro, esta definición no es realmente la de un instante, porque velocidad promedio no hace referencia a un instante, hace referencia a un intervalo. Lo que pasa es que estamos cogiendo un intervalo pequeño y diciendo, pues, un nanosegundo es tan pequeño que lo podemos pensar como que es un instante. Pero eso, por supuesto, pues no es cierto, ¿verdad? Nosotros quisiéramos una definición que realmente haga referencia únicamente al instante t. Pues eso lo haremos ahora utilizando las técnicas del cálculo. Como veremos, esta definición que tenemos aquí es casi la correcta, llegamos bastante lejos en nuestro camino, pero para completar la definición tenemos que utilizar un límite y con ello convertir estas definiciones en derivadas. Ahora damos la definición formal de lo que es la función de velocidad en la cinemática como realmente se da. La velocidad es la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. Y si recuerdan de sus estudios del cálculo, la derivada es precisamente el límite cuando epsilon tiende a cero de la definición provisional que habíamos dado en un inicio, ¿verdad? La derivada es el límite cuando epsilon tiende a cero de la velocidad promedio en el intervalo a medida que la duración de ese intervalo tiende a cero, ¿verdad? Así que utilizamos esta maquinaria del límite para convertir nuestra definición provisional, que es con la velocidad promedio, en una velocidad que realmente depende únicamente del tiempo, al llevar la duración de ese intervalo a cero, utilizando ese límite. Bien, pues entonces, dado que ya tenemos esta definición de la velocidad como el límite cuando epsilon tiende a cero de la velocidad promedio, pero sabemos que eso es la derivada, pues ya a partir de esto podemos pensar en la velocidad como la derivada de la posición, ¿verdad? No, en la práctica no vamos a tener que hacer mucha referencia a este concepto del límite, sino que en nuestra mente ya debemos pensar cuando veamos función de velocidad, ok, función de velocidad es la derivada de la función de posición, y con ello pues podemos aplicar todo lo que se ha aprendido de las derivadas, que ya sea pues la regla de la potencia, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, y todo lo demás, todo esto aplica porque estamos hablando de una derivada, ni más ni menos. Y la definición formal de aceleración, la función de aceleración es, siguiendo el mismo patrón, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que aquí mostramos nuevamente que esto es meramente el límite cuando epsilon tiende a cero de nuestra definición provisional. Pero como mencioné para el caso de la velocidad, ahora cuando pensemos en aceleración, no debemos pensar en que pues es el límite de la aceleración promedio, que es, no, la aceleración es la derivada de la velocidad, ni más ni menos. Listo, pues vamos a resolver este ejemplo rapidito, en donde tenemos la función de posición de una partícula y queremos saber cuál es el valor de la velocidad y la aceleración de la partícula en un instante, ¿verdad? Ya no se está preguntando acerca de la velocidad promedio ni la aceleración promedio, se está preguntando sobre la velocidad y la aceleración instantáneas, y lo sabemos porque lo estoy pidiendo en un solo tiempo. Bien, pues tenemos nuestra función de posición y ya sabemos cómo podemos encontrar nuestras funciones de velocidad y aceleración. Es usando las definiciones que velocidad es la derivada de la posición y aceleración es la derivada de la velocidad. Ahora, para este propósito, voy a recordar rapidito cuál es la regla de la potencia, que nos va a ser útil en este caso.
La regla de la potencia de las derivadas nos decía que la derivada con respecto a t de t a la n, donde n es cualquier potencia, no importa si es entero o no, va a ser igual a nt a la n menos 1. Esa es de las primeras reglas de las derivadas que uno aprende en un curso de cálculo. Así que utilizando esto, vamos a dejarlo por aquí, tenerlo en mente. Utilizando este hecho de que la derivada, como se dice, baja a la n y luego le restas 1 al exponente, pues vamos a utilizar eso para encontrar la derivada de esta función de posición. Así que vamos a ver. Tenemos nuestra función de posición. Y aquí en la solución vamos a buscar primero la velocidad. La velocidad va a ser la derivada de la posición, de x de t. Y pues según la regla de la potencia, cuando derivemos t a la 4, eso el efecto que tiene es que le baja el exponente y luego le resta 1. ¿Verdad? Si le baja el exponente tienes 4t y al exponente se le resta 1, así que es a la 3. Luego en el próximo término, 3t a la 2, tomando primero el t a la 2, se le baja el exponente y se le resta 1, así que tendremos el 3 y luego al t a la 2 se le baja el exponente y luego se le resta 1, que sería 2 menos 1, que al ser simplemente 2t, pues lo dejamos así como t a la 1, ¿verdad? 2t. Luego en el próximo caso, 4t, se puede ver como que la derivada de una función lineal, que en este caso es simplemente ese coeficiente que está ahí. Ahora, de la otra forma que lo podemos ver, esto es t a la 0, así que bajamos el exponente, perdón, esto es t a la 1, disculpen, esto es t a la 1, bajamos el exponente, se multiplica por 1 y luego tendríamos t a la 0 que da 1. Así que aquí, no importa cómo lo vea, vamos a tener 4 por 1. Y por último, tenemos 5, que es una constante. La derivada de una constante siempre será 0, pero eso también lo podemos sacar a partir de la regla de la potencia. Aquí podemos verlo como que tenemos un t a la 0. Y cuando aplicamos la regla de la potencia a ese t a la 0, el 0 baja, multiplica con el 5 y da 0. Todo da 0. Así que aquí vamos a tener 0. Listo, y entonces esa función de velocidad sería 4t a la 3 más 3 por 2t, que da 6t, más 4 por 1, que es 4. Y ahora, si nos interesa la velocidad en el tiempo 0, eso sería 4 por 0 a la 3, sustituyendo en la función de velocidad, más 6 por 0 más 4, que eso da 4. Y ahora, cambiando para buscar la aceleración es la derivada de la velocidad. Es la derivada de la velocidad y ahora, derivando la velocidad, lo voy a hacer un poco más rápido. Sería 4 por 3t a la 2, derivando el t al cubo. Y luego la derivada de 6t va a ser el coeficiente, 6. Y la derivada del 4 será 0. Así que esto va a dar 12, 4 por 3, t a la 2 más 6. Y si sustituimos para encontrar la aceleración en el tiempo 0, vamos a tener 12 por 0 al cuadrado más 6, que nos da 6. Y colocando las unidades, la aceleración sería en metros por segundo al cuadrado y la velocidad sería en metros por segundo. Al comienzo de esta serie de videos, yo les había comentado que estas tres funciones, que son los protagonistas de la cinemática, posición, velocidad y aceleración, están relacionadas. Y que tener una, pues automáticamente te permitía obtener la otra. Bueno, pues ya sabemos cómo a partir de la posición obtenemos velocidad y aceleración es mediante la derivada con respecto al tiempo. La velocidad por definición es la derivada de la posición y la aceleración por definición es la derivada de la velocidad. Ahora, el patrón en las matemáticas siempre ha sido que cuando tenemos una operación, de alguna forma obtenemos a partir de esa operación una operación inversa. Una operación que nos permite deshacer lo que la operación original hace. Así que cuando vimos la suma, después de eso vimos la resta. Y cuando vimos la multiplicación, después de eso vimos la división. Y cuando vimos elevar a una exponente, luego vimos un radical. Vimos la exponencial y luego vimos el logaritmo. Así que ese patrón de una operación y su inversa es muy común
y en este caso pues no deja de ser cierto que el operador de la derivada tiene su inversa que deshace de cierto modo lo que la derivada hace. Así que aquí, si nosotros queremos ir de aceleración a velocidad, pues necesitamos aplicar esa operación inversa a la derivada, que en nuestro caso sería una integración. Ahora, ¿cómo exactamente es que se da esto? Pues para eso hay que acudir al teorema fundamental del cálculo, que lo veremos ahora. Aquí tenemos una expresión de lo que se conoce como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que es la que más será útil para nuestros propósitos, y es una de las formas de expresar esa relación inversa entre la derivada y la integral definida. Lo que está expresando este teorema es que si uno toma la derivada de una función f, ¿verdad? Tenemos la derivada de la función f con respecto a una variable u, y entonces integramos esa derivada desde a hasta b, eso va a ser equivalente a simplemente evaluar la función f original en los límites de ese intervalo, en f de b menos f de a. Listo, pues aquí como vemos, en cierto sentido la derivada y la integral se están cancelando, ¿no? Podemos decir que se están cancelando porque la función f se le aplica primero la derivada y luego se le aplica la integral, ¿verdad? Se le aplica la integral. Y al final del día lo que se queda es simplemente la función. Y eso siempre es lo que hacen las operaciones inversas, ¿no? Cancelan lo que hizo el otro. Pues aquí estamos viendo que la integral canceló la derivada. La primera parte del teorema fundamental del cálculo se puede interpretar como que la derivada cancela la integral, ¿verdad? Si las operan de forma opuesta. Bueno, pues la forma exacta de este teorema que nos será útil para nuestros propósitos es en donde tomamos los límites de integración, en vez de ser desde a a b en general, desde 0 hasta t. T siendo pues el instante que nos interesa, ¿verdad? En un problema, y 0 siendo pues el tiempo inicial, ¿verdad? Todos los tiempos comienzan en 0 y empiezan a contar a partir de ahí hasta un tiempo t. Bueno, pues utilizando esa versión del teorema, simplemente tenemos que la b se convierte en t y la a se convierte en 0. Bien, pues nos aprovechamos del teorema fundamental del cálculo para dar una definición de la posición en términos de la integral de la función de velocidad. Y similarmente, expresamos la velocidad en términos de la integral de la función de aceleración. Específicamente, la posición es la posición inicial, esto aquí lo que representa es la posición al tiempo 0, más la integral desde 0 hasta t de la función de velocidad integrada con una variable que no importa cuál sea. Yo aquí utilicé u, pero se puede utilizar cualquier letra, siempre y cuando pues no se utilice t para no confundir con la t del límite de integración. Y de la misma forma, la velocidad es la velocidad inicial más la integral desde 0 hasta t de la función de aceleración. Bien, pues un detalle de estas definiciones de la posición y velocidad en términos de las integrales es que para poder determinar completamente la función de posición y la función de velocidad, hacen falta estas condiciones iniciales, lo que llamamos las condiciones iniciales, que son la velocidad y la posición al tiempo 0. Esto se debe a que las integrales, como saben, tienen una constante de integración que no se puede determinar completamente si no se da una condición adicional. Pues de la misma forma, si nosotros no sabemos la posición y velocidad del objeto al inicio del problema, no vamos a poder determinar completamente la posición y velocidad. Bueno, pues vamos a discutir un poco acerca de la intuición detrás de este resultado que nos expresa la función de posición en términos de la integral de la función de velocidad. Y para ello, tenemos que recordar de nuestros estudios del cálculo que la integral la podemos pensar como una especie de suma infinita. Pues lo que estoy haciendo aquí es precisamente estoy aproximando la función de posición, eso es lo que representa este símbolo de aquí,
La función de posición es aproximadamente la posición inicial más esta suma cuyo propósito es aproximar esta integral que está aquí. Así que esa suma que está ahí representa una aproximación de la integral, porque una integral es precisamente el límite de una suma de intervalos a medida que los intervalos se van haciendo más pequeños. Bueno, pues aquí yo estoy sumando a lo largo de muchos intervalos que son pequeños. Para ilustrar esto, vamos a ver esta gráfica que está aquí. En esta gráfica yo tengo una función de velocidad. Esa función que está ahí representa la velocidad de la partícula cuya posición nos interesa calcular con la integral. Y lo que estoy haciendo es precisamente lo que dije. El intervalo desde 0 hasta t, que sería desde el comienzo hasta el final, lo estoy rompiendo en muchos subintervalitos pequeños, ¿verdad? Tenemos el intervalo desde 0 hasta 1, el intervalo desde 1 hasta 2, el intervalo desde 2 hasta 3, y así sucesivamente. Y lo que estoy diciendo es que la integral en esta expresión la vamos a aproximar con esta suma de aquí a lo largo de todos esos intervalitos. Bien, pues para entender lo que son los términos que estamos sumando ahí, vamos a recordar nuestra definición de velocidad promedio. La velocidad promedio era el desplazamiento entre el tiempo en un intervalo. Pues voy a escribir esa definición, pero lo voy a hacer despejando para el desplazamiento. Así que voy a expresar desplazamiento es velocidad promedio por delta t. Y escrito de esa forma, podemos ver que lo que estamos sumando aquí son precisamente desplazamientos, ¿verdad? Porque en la definición de velocidad promedio por el tiempo, lo que da es el desplazamiento durante ese intervalo. Bueno, pues aquí de la misma forma estamos multiplicando velocidades por tiempo y eso nos está dando desplazamientos. Lo que estamos diciendo entonces es que la función de posición, la posición de la partícula, es la posición inicial más una serie de desplazamientos que tiene a lo largo de los distintos intervalos. Bien, pues para entender un poco mejor esta cuestión de los desplazamientos, lo que tenemos que notar es que al escoger nuestros intervalos muy pequeños, por ejemplo, el intervalo desde t5 hasta t6, como es un intervalo muy pequeño, la velocidad promedio en ese intervalo será una buena representación de todas las velocidades durante ese intervalo. Lo que estoy diciendo es que no importa qué velocidad uno escoja en ese intervalo, ya sea en este punto, o ya sea en este punto, o ya sea en este punto, la velocidad promedio estará muy cercana a todas esas velocidades por ser un intervalo pequeño, ¿verdad? Porque si escogiéramos un intervalo muy grande, digamos el intervalo desde aquí hasta acá, pues ahí la velocidad promedio no va a estar muy cercano, digamos, a los valores de aquí. La velocidad promedio va a estar más o menos por aquí, en algún lugar. Pero va a haber una diferencia grande entre el valor mínimo de ese intervalo y la velocidad promedio. Pero eso no es cierto para intervalos pequeños. Bueno, pues lo que estoy diciendo es, al escoger intervalos pequeños, la velocidad promedio es un buen indicador de lo que es la velocidad instantánea en ese intervalo. Y por lo tanto, el desplazamiento que tiene la partícula en ese intervalo será muy cercano al que calcula esta definición. Nuevamente, voy a repetir. Lo que estoy diciendo es que como en ese intervalo podemos aproximar la velocidad con la velocidad promedio, pues también podemos aproximar el desplazamiento en ese intervalo con velocidad promedio por delta t, por la duración del intervalo. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, pues entonces, entendiendo mejor esta definición, esta aproximación de la posición, lo que está diciendo es, ¿cómo tú encuentras la posición? Pues bien sencillo. Tú empiezas con la posición inicial y luego sumas el desplazamiento que tuvo en el primer intervalo. Eso sería en la n igual a 1. Eso te dice a partir de la posición inicial hacia dónde se movió en ese primer intervalo. Luego le sumas el desplazamiento que tuvo en el segundo intervalo. Eso te dice a dónde se fue en ese segundo intervalo a partir del primero. Y luego le sumas el desplazamiento que tuvo en el tercer intervalo.
Y si tú continúas sumando cada desplazamiento en cada instante o en cada intervalo, pues llegarás precisamente a la posición final de esa partícula al final del tiempo. Claro, esto aquí es solamente una aproximación mientras los intervalos tengan un grosor finito. Para que sea una relación exacta y sea exactamente igual, necesitamos que esos intervalos sean infinitamente delgados y por lo tanto necesitamos la integral. En un video previo, nosotros mencionamos la distancia recorrida por una partícula durante un movimiento y también mencionamos el desplazamiento. Y a partir de ahí, pues continuamos hablando del desplazamiento y como que nos olvidamos de la distancia recorrida. Y la razón por eso, de por qué nos enfocamos más en el desplazamiento que en la distancia recorrida, es porque el desplazamiento pues toma en cuenta la dirección del movimiento, ¿verdad? Si nosotros queremos llevar un registro del movimiento de una partícula y en particular su posición, en dónde está localizada, pues por supuesto tenemos que tomar en cuenta hacia dónde se mueve, porque si no, pues no sabemos cuánto se está moviendo, pero no hacia dónde, por lo tanto, pues no sabemos su localización. Así que la distancia recorrida pues sí nos da una información útil, pero no es tan útil como el desplazamiento, ¿verdad? Ya que ignora la dirección del movimiento. Pero volviendo ahora a la distancia recorrida, ahora con nuestra maquinaria de las integrales, podemos definir una función de distancia recorrida por una partícula, también en términos de la integral de la función de velocidad, pero ahora, como pueden ver, sería a lo largo de la integral del valor absoluto de la velocidad. Y la razón por la cual tomamos el valor absoluto es precisamente para olvidarnos de esa información acerca de la dirección. Recuerden que la dirección está codificada en el signo de la velocidad. Pero si nosotros le colocamos un valor absoluto, pues estamos diciendo no nos importa el signo, es decir, no nos importa la dirección. Simplemente dime cuál fue la distancia que se movió en su movimiento independientemente de hacia dónde se estaba moviendo, ya sea positivo o negativo. Así que aquí podemos aproximar nuestra distancia de la misma forma que lo hicimos con la velocidad. La podemos ver como una suma a lo largo de muchas distancias que se están calculando, distancias pequeñitas. Y sabemos que son distancias y no desplazamientos porque estamos sacándole el valor absoluto a la velocidad. Así que estamos diciendo no nos interesa el signo de esa velocidad, solo nos interesa su magnitud. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular la distancia recorrida de una partícula desde t igual a 0 hasta t igual a 5 segundos, dada su función de velocidad. Así que conocemos la función de velocidad, que en este caso es negativo t más 2, y queremos saber pues toda la distancia recorrida por la partícula en ese intervalo de tiempo. Bien, pues para ayudarnos, grafiqué aquí la función de velocidad desde 0 hasta 5 en una función lineal. Y podemos ver que esa función desde 0 hasta 2 es una función positiva. Y luego desde 2 hasta 5 tiene valores negativos. Y eso va a ser importante porque sabemos que el valor absoluto se comporta distinto dependiendo de si lo que está dentro es positivo o es negativo. Bien, pues vamos a la definición. Que la definición de la distancia a los 5 segundos es de la integral desde 0 hasta 5 del valor absoluto de la función de velocidad, que en este caso sabemos que es negativo u más 2. Estoy utilizando u en vez de t porque así lo hicimos en la definición. Realmente en este caso no importaría, pero lo que hice pues sustituir u en donde había una t. Eso es todo. Listo, pues aquí esta integral ahora vamos a tener que romperla en dos pedazos, nuevamente por el comportamiento distinto que va a tener el valor absoluto en donde la función es positiva y donde es negativa. Así que primero rompiéndola en el pedazo en donde es positiva, la integral desde 0 hasta 2. Ok, recordemos que el valor absoluto, cuando lo que tú le colocas adentro, cuando lo que tiene adentro es algo positivo, pues el valor absoluto lo deja igual, ¿verdad? El valor absoluto de positivo 7 es positivo 7. Bien, pues en ese intervalo, desde 0 hasta 2, como la función que le estamos colocando es positiva, porque en 0 a 2 es positiva,
pues simplemente se va a quedar igual. Aquí tenemos la integral de menos u más 2, donde el valor absoluto ahí no tuvo ningún efecto porque la función es positiva. Ahora, cuando vayamos al intervalo desde 2 hasta 5, pues ahora tenemos que ver qué es lo que hace el valor absoluto cuando tú le colocas un número negativo. Sabemos que el valor absoluto, cuando tú le colocas un número negativo, lo que quiere hacer es convertirlo en positivo, ¿verdad? Esa es su función, lo convierte a positivo. Y de la forma que hace eso es que le añade un negativo adicional, ¿verdad? El valor absoluto de negativo 3, por ejemplo, el valor absoluto de negativo 3, lo que hace el valor absoluto es que le añade un negativo adicional, así que va a ser negativo 3, que es positivo 3. Pues de la misma forma, desde 2 hasta 5, donde la función es negativa, ese valor absoluto le añade un negativo adicional. Y ahora pues tenemos las dos integrales que tenemos que resolver para calcular nuestra distancia. Tenemos que resolver esta desde 0 hasta 2 y esta desde 2 hasta 5. Y para ello, pues voy a recordar rapidito cuál es la regla de la potencia para las integrales. Recordemos que para el caso de las integrales, la integral de t a la n de t, en el caso en que n no es negativo 1, daba esto, ¿verdad? Esto es simplemente la regla de la potencia que habíamos visto para las derivadas, pero modificada para aplicar a las integrales. Ok, pues utilizando eso, aquí cuando saquemos la integral de menos u más 2, eso nos va a dar negativo 1 sobre 2 u al cuadrado más 2u. Estoy yendo un poco rapidito, pero en todos los casos lo que estoy haciendo es aplicando esta expresión. Bien, y sabemos que en la integración tenemos que buscar esa antiderivada y luego evaluar en los límites de integración y restar esos resultados. Eso estaremos haciendo. Y aquí entonces vamos a tener un medio u al cuadrado positivo, ¿verdad? Positivo porque el negativo se distribuye. Y aquí vamos a tener negativo 2u. Y esto va a ser desde 2 hasta 5. Bien, y ahora pues sustituyendo los valores, 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, evaluando arriba y abajo. 2 menos 0, evaluando arriba y abajo. Y hacemos lo mismo en la otra. En el otro lado tenemos un medio. 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y aquí lo mismo, 5 menos 2. Y bueno, si uno simplifica toda esta expresión numérica, no lo voy a hacer paso por paso, pero pueden ver que uno llega a un resultado de 13 medios. Así que esa es la distancia recorrida por la partícula en ese intervalo.